Muy buenas tardes, estimada docente Rosemary Castañeda y compañeros de la asignatura. Hoy le vamos a hablar sobre el tema de la anatomía fisiológica de los órganos sexuales femeninos y el sistema hormonal femenino. Mi grupo está integrado por Rosaura Castro Martínez y quien les habla, Urilis Paola Fontalvo Ariz. Anatomía fisiológica de los órganos sexuales femeninos. Este se halla compuesto principalmente de los órganos del aparato genital femenino o humano en el caso de la mujer, es decir, los ovarios, las trompas de falopio, también llamadas oviductos, el útero y la vagina, entre otras estructuras. En este caso, se llevan a cabo una serie de procesos fisiológicos como lo son la reproducción, que está dada por el comienzo del desarrollo de los óvulos en los ovarios, y segundo, luego de la mitad de cada ciclo menstrual se expulsa un único óvulo de un folículo ovárico hacia la cavidad abdominal. Este sigue su recorrido junto a los extremos fimbriados de las trompas de falopio y de allí el óvulo atraviesa una de las trompas de falopio llegando al útero. Si al llegar a este espacio se ha dado lugar al proceso de fecundación por un espermatozoide en el óvulo, este se implantará en el útero, donde se desarrollará para convertirse en un feto y luego en una placenta, las membranas fetales y en último término en un recién nacido. Ovogenia y desarrollo folicular. Es el proceso de formación y maduración de las células germinales femeninas llamados ovogénesis, el cual es un ciclo que inicia en el desarrollo embrionario y va completándose durante la vida adulta desde la pubertad. Este proceso comienza al final del tercer mes de gestación, cuando las células germinales más primitivas, es decir, las ovogenias del endodermo dorsal del saco vitelino, migran a lo largo del mesenterio del intestino posterior hasta llegar a la superficie externa del ovario. Esta se halla revestida por un epitelio germinal, que es una derivación embriológica del epitelio de las crestas germinales, y luego migrarán al interior de la sustancia de la corteza ovárica, transformándose posteriormente en células más voluminosas llamadas ovocitos primarios. Por otra parte, el óvulo primordial está rodeado por una capa de células fusiformes del estroma ovárico, es decir, el tejido de sostén del ovario, que inducen características epiteloides, y las células de tipo epiteloide recibirán a su vez el nombre de células granulosas. Estas recibirán el nombre de folículo primordial, como podemos observar a un lado del esquema. El óvulo en esta fase todavía está inmaduro y requiere de 2 divisiones celulares más para poder ser fecundado por un espermatozoide, y este proceso se va a denominar ovocito primario, como se puede observar. Las ovogenias, por su parte, en el ovario embrionario, van a llevar a cabo el proceso de replicación mitótica y la primera fase de la meiosis en el 5º mes de desarrollo. Entonces, cesa la mitosis de las células germinales y no se forman ovocitos adicionales. En el momento del nacimiento, el ovario contiene aproximadamente de 1 a 2 millones de ovocitos primarios. Continuamos con la división meiótica, que dará como origen a un ovocito que se va a dividir en 2 células. Una de estas va a ser un óvulo grande, llamado ovocito secundario, y un primer cuerpo polar de pequeñas dimensiones, como se puede ver. Cada una de estas células va a contener 23 cromosomas duplicados, y el primer cuerpo polar puede someterse o no a una segunda división meiótica y después va a ser desintegrado. Si el óvulo experimenta una segunda división meiótica y después va a ser separado de las cromatías hermanas, se producirá una pausa en el proceso de la meiosis. Si el óvulo es fecundado en este caso, dará lugar a la etapa final de la meiosis, lo cual hará que las cromatías hermanas del óvulo se conviertan en células separadas, como observan en la imagen. Cuando el ovario libera el óvulo durante los procesos de ovulación, y si se fecunda, dará lugar a la meiosis final.
La mitad de las cromatídeas hermanas, en este caso, permanecerán en el óvulo fecundado y la otra mitad será liberada en un segundo cuerpo polar que posteriormente va a ser desintegrado. Entonces podemos concluir que el proceso de oogénesis es una secuencia de fenómenos por los cuales la célula germinativa, en este caso la oogenia, se transformará en un óvulo. Y este contará con 3 fases, como ya lo habíamos mencionado. Una de las primeras fases será llamada la fase de proliferación o multiplicación, en la cual se formará un proceso de formación embrionaria femenina de las células madre germinales que serán multiplicadas por el proceso de mitosis, dando lugar a millares de oogenias. En la segunda fase, llamada fase de crecimiento, las oogenias en la etapa fetal y antes del nacimiento crecerán en tamaño y se convertirán en ovocitos primarios, que contendrán en su interior 23 cromosomas y son bivalentes. En la tercera fase, llamada la fase de maduración, tendremos que el ovocito primario ha completado su proceso de crecimiento y ya está preparado para atravesar las 2 divisiones del proceso de meiosis y formarse en una célula haploide. Antes del nacimiento, los ovocitos primarios comienzan a dividirse por el proceso de meiosis 1 y en la profase de la meiosis se detienen en la fase de diplotena o diplotena, es decir, el periodo dictadiano o dictadiado. En el nacimiento, los ovocitos primarios pueden contener de 700.000 a 2 millones más o menos. En el proceso de adolescencia, se reanudará el proceso de meiosis 1 por la acción hormonal y terminará en la primera división meiótica que dará formación a 2 células hijas, dando origen a un ovocito secundario y un primer cuerpo polar, como lo habíamos anteriormente dicho. Ambas células serán haploides y bivalentes e iniciarán la meiosis 2 en este caso, y esta será detenida en el proceso de metafase 2. En la pubertad podemos encontrar alrededor de 400.000 ovocitos primarios, de los cuales solamente 400 de ellos van a ser ovulados mediante el proceso de ovulación que se dará durante el proceso de menstruación. Los demás de ellos estarán en un estado latente en diploteno hasta el proceso de la menopausia. Solo si el ovocito secundario se lleva a cabo el proceso de fecundación, terminará el proceso de meiosis 2, de donde se van a dividir 2 células hijas y una de ellas va a ser el óvulo y la otra va a ser el segundo cuerpo polar, ambas células haploides y monovalentes. El primer cuerpo polar va a contar con una división de 2 células. Tanto el cuerpo polar como las 2 células hijas de este se atrofiarán y terminarán por desaparecer o desintegrarse. Por otra parte, tenemos en cuenta que al final de la época reproductora, es decir, en el proceso de la menopausia, solo quedarán los ovarios unos pocos folículos primordiales e inclusive estos folículos con el tiempo se degenerarán para dar final a estos procesos. Bueno, a continuación voy a hablarles acerca del sistema hormonal femenino. Resulta que este sistema, de igual manera como ocurre con el del varón, consta de 3 grupos de hormonas. En el primer grupo tenemos una hormona liberadora hipotalámica, la gonadoliberina u hormona liberadora de gonadotropina, GnRH. En el segundo grupo tenemos a las hormonas adenohipofisiarias, hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Ambas van a ser secretadas en respuesta a la hormona liberadora del hipotálamo. Y en el tercer grupo tenemos a las hormonas ováricas, los estrógenos y la progesterona. Estas son secretadas por los ovarios en respuesta a las 2 hormonas sexuales femeninas adenohipofisiarias.
Estas diversas hormonas se van a secretar a ritmos muy distintos en las diferentes partes del ciclo sexual femenino mensual. La hormona liberadora de gonadotropina del hipotálamo aumenta y disminuye de forma mucho menos drástica durante todo este ciclo mensual sexual y es secretada en breves pulsaciones que aparecen por un término medio una vez cada 90 minutos, de igual manera que ocurre con el del varón. Muchas gracias.